Nos encontramos conduciendo esta segunda emisión de Katana en Video, Alonso Rosado, padre e hijo, dedicándola a la memoria del maestro Antonio Márquez López, cinta roja 10º dan, gran masificador del Karate-Do en México hace más de 5 décadas. El maestro Antonio Márquez fue también pionero de la disciplina de la mano vacía en nuestro país. Pues bien, el maestro Antonio Márquez cambió de mundo, como dice mi padre, cambió a una dimensión ahora espiritual al fallecer en la madrugada del viernes 13 de noviembre 2015. Y remarco la fecha para que quede consignado en esta emisión de Katana y futuras generaciones puedan revisar el contenido que tenemos para ustedes. A lo largo de décadas nosotros tuvimos una estrecha amistad con el maestro Antonio Márquez López. Conocimos a todos los miembros de su organización y estuvimos muy de cerca de su filosofía de acción, de su visión de las artes marciales del maestro. El maestro siempre fue una persona muy positiva, con muy buen sentido del humor. Hay anécdotas sin fin que podría yo compartir con ustedes, imborrables todas. Era también una persona que no hablaba, lo que soñaba era en tiempo presente, porque todo lo actuaba. Era una persona también muy nacionalista. Él creía en sí mismo, él creía muchísimo en los mexicanos, en su potencial. Él tenía gran orgullo en decir que era el creador del karate mexicano. Si mi padre no me deja mentir, él hablaba que así como el boxeo nació en Inglaterra, pues con el paso de los años fue adquiriendo características propias de aquellos países que tomaban esta disciplina del boxeo. Y en México era acertado hablar del boxeo mexicano. Pues bien, él decía que lo mismo sucedía con el karate. Él tomó una personalidad que transmitió a la técnica del karate y viceversa, y hizo una forma muy propia del karate-do. Él, remarco, lo decía muy a menudo, él era el introductor del verdadero karate mexicano. Él fue en los años 60 una de las primeras personas, si no es que fue la primera, en viajar a Japón junto con el maestro, su primo Ángel Márquez, a Japón, donde se entrevistó con varias personalidades de esta disciplina en el lejano oriente, destacándose el gran maestro Toyama Kanken de la técnica Shudokan que él aprendió en primera instancia. El maestro, en estos intercambios, en su multitud de viajes que hizo al oriente, siguió aprendiendo la técnica del Karate-Do directamente del maestro Toyama Kanken. Anteriormente aquí en México había tenido contacto y había aprendido también en una primera etapa con el maestro Nobuyoshi Murata, en lo que fuera la primera generación de karatecas mexicanos, entre los que podemos destacar también a la figura del doctor Manuel Mondragón y Calvo. Ellos fueron miembros de este grupo original, eran 17 según nos relata el doctor Manuel Mondragón y Calvo. Actualmente, después de la partida del maestro Antonio Márquez, solo nos queda el doctor Manuel Mondragón y Calvo como pionero del Karate-Do en México. Sucedió también que hace un par de meses alguien ignorante de toda esta realidad de la historia del karate cuestionó al maestro Antonio Márquez su papel en la historia del karate en México. Le regateaba en algún escrito, en algún rincón oscuro de internet, de la red de redes, cuestionaba su papel en los inicios del Karate-Do en México. Pues bueno, tendremos también la oportunidad de poner en diversas
emisiones de Katana en video, la opinión al respecto del doctor Manuel Mondragón y Calv, a quien tenemos también en video. Y tenemos fotografías que lo demuestran sin lugar a dudas. Y bueno, este no es un tema de debate, pues es una realidad. Y el maestro contestó ante la cámara de Katana acerca de esta pequeña controversia que hubo de una manera muy interesante, y resultó ser la última entrevista que se le hizo en vida al maestro Antonio Márquez López. La presentaremos a continuación. Nos encontramos platicando con la leyenda del karate en México, pionero de esta disciplina en nuestro país y gran popularizador de la misma, gran maestro Antonio Márquez López, a quien entrevistamos a propósito de ciertos comentarios en redes sociales que pues hoy en día todos estamos inmersos en estos medios. Maestro, ¿qué nos puede comentar al respecto? Pues realmente no me molesta. Yo tengo alumnos que empezaron conmigo en esa época, muy pocos, tengo 3 nada más, pero pueden constatar que todo lo que está diciendo es mentira. Se refiere a un episodio en concreto de los inicios del karate en México y de la relación que tuvo con el maestro Nobuyoshi Murata, ¿es correcto? Sí, porque este joven dice que él va a escribir sobre la verdadera historia de lo que es el karate a México, quién trajo el karate a México. Yo creo que a estas alturas, en mi caso, está hablando de algo que pasó hace más de 60 años, quizás no había nacido, no sé si hubiera nacido ya, pero está hablando de algo que él no tiene la menor idea qué es lo que pasó, sino puros, pues, un periodista cuando es periodista sabe investigar los hechos, pero cuando alguien no es periodista, pues escribe lo que se le ocurre. Es un periodista el que ha hablado de todo esto, sí, que está hurgando en el pasado. Él se dice periodista. Yo hasta donde yo supe, yo lo conocí a este muchacho, fíjese. Lo conocí a este muchacho porque estaba en una escuela de Okinawa. Fue miembro de Okinawa. Fue miembro de Okinawa. Y fue alumno del maestro Sergio Cabrales. Y entonces este muchacho fue irrespetuoso y lo retó a los golpes. Entonces yo me molesté mucho porque el profesor Cabrales quería pegarle, pelear con él. Pero yo le dije al profesor Cabrales que nosotros no hacemos eso. Entonces lo que convenía era expulsarlo de nuestra organización y olvidarnos de él. Y efectivamente lo expulsamos vergonzosamente y ya, pero quedó en el pasado, yo ya ni me acordaba. Quizá él querrá echarme de tierra pensando que me interesa a mí. Pero no, digo, realmente no. Hay gente que verdaderamente tiene seriedad y sabe qué es lo que ha pasado en todos estos 65 años. ¿Y esta persona siguió practicando después? Pues parece que siguió practicando Shotokan o algo así de eso. La verdad no sé, porque no me interesa a mí. Un alumno que se va, pues no me interesa a mí a dónde se va o qué hace, ¿no? Eso ya no es problema mío. Maestro, como líder y viendo a futuro, como usted lo menciona, como líder de la Alianza Mundial de Artes Marciales, como líder de la organización Okinawa Karate Do, ¿qué viene a futuro, maestro? A futuro viene algo que me considero yo muy importante. Ahora estamos en la época de que todos son campeones mundiales y yo creo que si algunos campeones, unos 2 o 3 campeonatos serios que hay,
pusieran campeonato internacional, pues yo creo que quedaría muy bien. Pero hay algunos que compiten 4 o 5 países y pomposamente se llaman campeonato mundial. Se refiere a todos estos circuitos anclados generalmente, ya sea o en Europa o en Estados Unidos. Así es. Y bueno, se autoproclaman como organizaciones internacionales, mundiales. Mundiales, que es lo peor. Yo voy a trabajar porque la realidad es que nunca hemos tenido un campeón nacional, verdaderamente nacional. Un campeón, ya ahora que... Y yo quisiera que ese campeón nacional fuera en cada línea. Yo soy ahora el presidente de la AMAM, que es Alianza Mundial de Artes Marciales. Bueno, yo lo que quiero es que cada arte hagamos aquí en México el campeonato realmente nacional, con orgullo, digamos que es campeonato nacional. Después, como es lógico, incursionar sobre el campeonato internacional. Sin llamarle mundial, internacional. No hay para qué. No hay para qué. Yo he visto que los que son disque campeonatos mundiales, pues no tienen mayor trascendencia, mayor que jale gente a eso, porque pues nadie lo cree. Los medios de comunicación nunca hablan de un campeonato mundial de este tipo, que ellos no saben, ¿no? Ven que no es cierto. Entonces yo creo que mejor un campeón nacional, después incursionar en todos los países cercanos que nos conocen, afortunadamente con las relaciones que tiene usted. Muchos países cercanos, en Estados Unidos principalmente, y hacer el campeonato internacional y así ir avanzando poco a poco para que algún día verdaderamente llegue a haber campeonatos mundiales. Maestro, ¿ya hay una estrategia? ¿Tiene pensado una fecha para dar inicio a este tipo de campeonato, primeramente nacional, como usted lo menciona? Sí, ahorita estoy pensando la forma. Arte marcialista somos muchísimos, es increíble. Pero no es por nada, pero karatecas somos muchos más. Lo que pasa es que estamos muy dispersos. Yo estoy buscando la forma de que hagamos un congreso nacional, no mundial, para que queremos lo mundial ahorita, un congreso nacional de todos los maestros de las diferentes artes marciales, para que sepamos cuántos somos, porque pues no me gusta mucho la política, pero lo leo, que un día le preguntaron al presidente de educación cuántas escuelas era y cuántos maestros había y no sabía. Pues así yo tampoco sé cuántos. A ciencia cierta. A ciencia cierta cuántos karatecas seremos y cuántos maestros seremos, porque sí sé que somos muchísimos. Entonces hacer un congreso, organizar bien las cosas y que cada quien tenga su opinión nacional. Yo creo que eso va a ser más importante, porque entonces podemos presentar grandes espectáculos para lograr los campeonatos nacionales. Esa sería una gran estrategia para las organizaciones, para el gran universo de practicantes que no están directamente involucrados con una federación, ¿es correcto? Así es. O aunque lo estén. No, aunque lo estén, y si lo están mejor. Desafortunadamente, las federaciones aquí no han sabido o no han querido englobar a toda la gente que representan mucha gente, más la gente no se fija en ellos. Ahorita, según las estadísticas que estuve haciendo, cuando mucho, un 10%, yo creo que me estoy yendo largo, un 10%, vamos a hablar de karate. Sí. Cuando mucho un 10% pertenece a la federación. Yo creo que es bastante cercano a la realidad lo que dice. Y la mayoría no estamos y nos interesa. ¿Por qué? Porque no
no proponen nada, no hay cosa propuesta, sino que nada más, pues bueno, no quiero decir palabras que no deban, pero sí necesitamos que las federaciones hagan lo que están hechos. Pero hay mucha gente y estamos formando grupos, pero ellos solo se acercan. Por ejemplo, todo el grupo que se acercaron a la AMAN se acercaron solos. La AMAN tiene mucho más gente que cualquiera de las federaciones artes que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es porque nosotros hacemos propuestas, posiciones que tratamos de llevarlas a cabo. Eso creo yo que es muy importante. Perfecto, maestro, pues estaremos muy pendientes de todo ello. Y que hablen de mí mal o bien, pero que hablen de mí. Que sigan hablando, maestro, como siempre. Y si alguien habla mal de mí, pues ahora sí que hay en su conciencia, ¿verdad? Porque si habla algo que a él le consta, bueno, está bien. Pero si habla algo que pasó hace 65 años, cuando esa persona a lo mejor ni siquiera existía, y dice tonterías, no sé con qué fin lo haga. Porque no sé con qué fin, porque quiero decir una cosa, que eso del padre del karate, me le pusieron 2 o 3 de los periodistas más serios que hay aquí en México de artes marciales. Yo no me puse el papá de las artes marciales, yo no me puse eso, me lo pusieron y me da hasta cierto, me cohibo un poco a decir que yo soy el padre de las artes marciales. No, a mí lo que me interesa es que hagamos las cosas bien hechas. Eso sí me interesa. Muchas gracias. Para Katana, maestro Antonio Márquez López. Gracias, maestro. ¿Qué les pareció esta entrevista que tuve el honor de realizar al maestro Antonio Márquez López unas semanas antes de su partida? Importante lo que dice, y yo soy testigo también del papel protagónico que tuvo el maestro Antonio Márquez en los inicios del Karate Do, puesto que yo tuve la oportunidad de platicar en varias ocasiones con el mismísimo maestro Nobuyoshi Murata, quien fuera el primer maestro japonés en impartir formalmente clases de karate en nuestro país, y él me mencionó muchísimas veces el nombre del maestro Antonio Márquez López como parte de aquel grupo original de alumnos de la mano vacía del Karate Do. Esto es algo que nunca se le podrá regatear al maestro Antonio Márquez López. A continuación veremos algunas imágenes importantes con gran sentido humano del adiós al maestro Antonio Márquez López, que se le hizo el día sábado 14 de noviembre 2015. Aquí vamos a ver a todos sus hijos reunidos en torno a él, a muchísimos alumnos, profesores, no solo de la organización que él fundara, Okinawa Karate Do, sino también de muchísimas otras organizaciones que se derivaron de él, y también de técnicas diversas como Taekwondo, como Lima Lama, como Han Do, simplemente por mencionar algunas. Allí se congregaron más de 300 personas para decir el último adiós físico al maestro Antonio Márquez López. Veamos estas imágenes. Presidente del All Japan Karate Federation. El 10 de diciembre de 1966 decide fusionar sus dos dojos, el Karate Nápoles Judo Club y el Karate Narvarte Judo Club, para fundar Okinawa Karate Do, teniendo en aquel entonces más de 700 metros cuadrados de instalaciones dedicadas exclusivamente para la enseñanza de este arte marcial. Hoy día el maestro Márquez fue el único cinta roja 10º dan mexicano
cofundador de la Federación Mexicana de Karate y vicepresidente de la misma en sus inicios, cofundador de la Alianza Mundial de Artes Marciales y actual presidente de la misma, maestro directo o indirectamente del más del 95% del karate practicado a nivel nacional, actual maestro y asesor de las nuevas generaciones de grandes maestros de diferentes técnicas a nivel nacional e internacional. Ha graduado más de 10,000 cintas negras desde sus inicios y, como dato curioso, en su graduación de cinta negra 10º dan, logró reunir más de 1,000 danes de maestros de alto grado, siendo en aquel entonces el invitado de honor siendo en aquel entonces el invitado de menor grado 5º dan hasta 9º dan. Esto es un poco de lo que el gran máster Antonio Márquez López, cinta roja 10º dan, realizó casi o en más de sus 65 años de carrera marcial. Domo arigato gozaimashita. Rey. Hubo un investigador, científico, psiquiatra, llamado Raymond Moody. Él escribió un libro muy interesante llamado Vida después de la vida. Y él afirma que estudiando los casos de personas que se fueron físicamente de este mundo, en los aparatos ya no habían signos vitales, se habían ido, se habían marchado, pero por alguna razón regresaron. Y entrevistándolos les preguntó, ¿qué pasó allá? ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? Y todos estuvieron de acuerdo en decir, cuando yo me fui de aquí, me estaban recibiendo los brazos amorosos de seres, de esos a los que llamamos nosotros ángeles. Estaban esperándolos. Y me permiten, me disculpo con ustedes por la incongruencia, lo que estoy diciendo, y estoy llorando. Estoy llorando porque mis ojos físicos ya no van a ver a mi hermano, pero con los ojos del alma lo voy a seguir. Así que estoy seguro de que en este momento él está muy contento, está bien, y está con esos seres de luz, y nos está viendo. Y con toda seguridad, él, con el espíritu que siempre tuvo, debe de estar muy contento de verlos a todos reunidos, despidiéndolos. No lo despedimos, le decimos solamente hasta luego, le decimos hasta pronto, como dijo el Padre en su bellísimo discurso. Nos hemos de volver a reunir en un momento dado en que el Señor así lo disponga, y lo vamos a ver nuevamente. No creo estar fantaseando, yo creo que estoy diciendo algo que otro maestro de todos nosotros, llamado Jesús, el Cristo, dijo. Cuando se acercaba el momento de su partida, los discípulos le preguntaron, él dijo, ya me voy, pronto me van a dejar de ver. Y sus discípulos le preguntaron, ¿a dónde vas, Señor? Y él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. No les dijo, cuando yo me vaya se acabó todo. Les dijo, voy a preparar un lugar para nosotros, para vosotros. Tuvo un sueño. Su sueño fue difundir algo que él aprendió y amó mucho, porque todos lo sabemos, el karate. Él, al empezar el karate, él era solo, y después todo lo que ha hecho lo vemos aquí sembrado, porque, como decía en su semblanza, casi toda la gente de karate de alguna u otra forma descendieron de él. Él siempre nos enseñó
que le gustaba hacer las cosas en grande, hacer el mejor torneo que ha habido en México, las graduaciones que él nos hizo que participábamos nosotros, siempre fue algo grande, y por lo tanto hoy que estamos aquí con él, se va como los grandes, estamos todos con él. Algo que dijo el profesor Alonso es que no se va, sino que empieza la leyenda de mi padre. Gracias a todos. Gracias a todos por querer a mi padre. Creo que nos dejó huella a todos. Muchas gracias. ¡Musuyashi! Saludamos Puerto Legaimas. ¡Rey! Gracias por enseñarnos este camino. ¡Espíritu de karate! ¡Justicia! ¡Cortesía! ¡Tolerancia! ¡Constancia! ¡Respeto a Dios! ¡A nuestra patria! ¡A nuestros padres! ¡A maestros! ¡Y su elegante general! Cuento 3 y gritamos fuerte Okinawa. 1, 2, 3. ¡Okinawa! Cuento 3 y gritamos fuerte Antonio. 1, 2, 3. ¡Antonio! Musuyashi. Fuerte arigato gozaimashita. ¡Hey! ¡Arigato gozaimashita! Inspirámoslo con un... Como acabamos de presenciar, así es como se despide a los grandes, con aplausos. Y vaya que los merecía el maestro Antonio Márquez López. Voy a mencionar algunos de sus logros. Él fue, además del gran masificador del Karate Do en México, poniéndolo al alcance de diversas clases sociales y no solamente de una élite como se llegó a manejar en algún periodo histórico, el primero en haber acercado la disciplina del Karate Do a mujeres. Se decía que era contraproducente para ellas practicar el Karate Do, que se iba a deformar su físico, que no iban a poder tener hijos, etcétera, una serie de tonterías que se decían. Pues bien, él fue el primero en romper este tabú, a aceptar mujeres en sus escuelas. Cuando apenas esto se empezaba a tomar como algo normal, entonces dio un paso más allá y aceptó niños en las clases de karate.
se decían que un niño podía convertirse en asesino, en un arma de destrucción masiva, por decirlo de alguna manera, y él probó que esto era también una gran tontería, que al contrario, la disciplina, los valores del arte marcial, concretamente del Karate-Do, ayudan a que un niño sea más estable, que tenga principios para conducirse en la sociedad. El credo que se repetía antes de cada clase y que ya se mencionará más adelante, era algo que marcó a muchas generaciones de practicantes de karate que estuvieron en la organización Okinawa Karate-Do. Otro de sus grandes logros, haber edificado una gran organización muy exitosa de Karate-Do que se extendió en toda la República Mexicana. Son miles de cintas negras los que se graduaron bajo los muros, dentro de los muros de Okinawa Karate-Do. Se calcula que más de 10,000 cintas negras llegaron a ser graduados. Fue un fenómeno sin precedentes. Todos aquellos que vean esta emisión y que sean de la generación de los años 60 para acá, sobre todo en el boom de las artes marciales, años 60, década de los 70, los 80 inclusive, sabrán a lo que me refiero. Fue también el primero en insertar en México el concepto del prekarate, es decir, karate adaptado a niños en edad preescolar. Esto también era un gran tabú. Él fue el primero en introducir la práctica del karate, de esta disciplina, a niños en edad preescolar. Después de eso, otras técnicas comenzaron a tomar el concepto y hoy en día es algo totalmente normal hablar de niños muy pequeños aprendiendo Karate-Do. También fundó el legendario torneo Ciudad de México. Tiene, si no me equivoco, más de 40 ediciones, o estará rondando el número 40, de haber creado este concepto. Fueron los primeros torneos masivos, el más grande de que se haya tenido noticia en muchas décadas. ¿Quién lo creó? El llamado Torneo Ciudad de México. En ese torneo llegaron a competir entre diversos estilos personajes muy famosos. Hubo Taekwondo contra Karate, hubo Lima Lama contra Karate, Taekwondo, Kung Fu, etc. Fue el primer gran torneo incluyente de diversos sistemas y estilos de Karate. Poco después de que esto se lograra, en la edad de oro de las artes marciales, en los años 70, las artes marciales se fraccionaron, se crearon las diversas federaciones de las disciplinas que hoy en día son tan populares como el Taekwondo, primeramente, Lima Lama, etc. Pero el torneo Ciudad de México fue el primero que incluyó a todas estas técnicas. Y así como ese hubieron muchísimos más logros. Pero es momento ahora de dar paso a las palabras sabias siempre de mi padre, el maestro Alonso Rosado Sánchez, quien sabrá hablarnos más acerca del legado, de la trascendencia, del espíritu incluyente del maestro Antonio Márquez López. Por mi parte, muchas gracias y seguiremos viéndonos en futuras emisiones de Katana en Video. Hasta pronto, maestro Antonio Márquez. Lo extraño y nos volveremos a ver. Amigos de la revista de artes marciales Katana, hermanos de las artes marciales. Cuando yo era muy pequeño, tendría tal vez 4 o 5 años de edad, vivía en la hermosísima isla de Cozumel. Una de mis diversiones de niño era caminar por la arena en un lugar que se llamaba San Juan. Y me divertía mucho, me solazaba viendo cómo venía el oleaje y borraba las huellas que dejaba yo mientras caminaba. De regreso, me movía un poco más allá de las olas y regresaba. Y me divertía mucho también viendo cómo las olas ya no alcanzaban mis huellas y estas quedaban muy bien marcadas en la arena. El viernes 13 de noviembre de este año 2015,
en la madrugada, nuestro amigo, maestro espiritual, cambió de mundo. Dije cambió de mundo, no dije falleció. Porque los japoneses antiguos, cuando una persona tenía su transición a lo que nosotros llamamos fallecimiento, no decían falleció fulano, falleció mengano, decían fulano cambió de mundo, mengano cambió de mundo, porque ellos entendían perfectamente que no era el final, era solamente un cambio de vida. Tengo que señalar que el viernes 13 me parece particularmente auspicioso. El número 13 para nosotros, los que tenemos como maestro común a aquella gran figura, Jesús de Nazaret, también llamado el Cristo, sabemos que el 13 es significativamente bueno porque se refiere a los 12 discípulos y el maestro que formaba el número 13. Pues en esa fecha cambió de mundo nuestro maestro Antonio Márquez. Los seres humanos, en nuestro paso por la vida, solemos dejar huellas o no solemos dejar huellas. Es decir, nuestras vidas pueden ser intrascendentes, sin huella alguna, sin nadie que nos recuerde, o pueden ser trascendentes, dejando huellas que todos vean y todos recuerden. Nuestro maestro, hermano espiritual y amigo Antonio Márquez López partió al hogar cósmico, pero dejó un sendero lleno de huellas perfectamente visibles. Entre ellas está el haber fundado la organización de Karate-Do Okinawa, que, como ya dijo el maestro Alonso, mi hijo, se distingue por haber creado una técnica muy para nosotros, muy para los mexicanos. Fue el gran difusor del Karate-Do en nuestra patria, en la República Mexicana. Él creó un lema bellísimo, hermoso. Cuando en las escuelas de Okinawa va a comenzar la clase y cuando va a terminar, el instructor pregunta a los alumnos: ¿para qué practicamos Karate-Do? Y los alumnos responden a coro: para una superación física, mental y espiritual. Y vuelve a preguntar el instructor: ¿y cuál es nuestro lema? Y responden los alumnos: justicia, cortesía, tolerancia y constancia. Tener respeto a Dios, a la patria, a los padres, a nuestros maestros, a los compañeros de entrenamiento y al prójimo en general. Este bellísimo credo fue creado por mi hermano espiritual, el maestro Antonio Márquez López. Y les voy a decir brevemente por qué digo mi hermano espiritual. Es que entre él y un servidor de ustedes había una identificación muy profunda, al grado de que él me decía hermano y yo también le decía hermano. Por eso digo mi hermano espiritual. Para ponerlo en términos de nosotros los mexicanos, ninguno de nosotros es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces, el maestro Antonio Márquez, mi hermano espiritual, para algunos no era monedita de oro. Y entonces se volvían contra él todos los grandes personajes de la historia, desde Julio César, nuestro maestro Cristo, hasta cualquiera de nosotros. Tenemos detractores, tenemos personas que se revuelven contra nosotros. Así, cuando el maestro Antonio Márquez escuchaba que estaban hablando lo que también los mexicanos decimos mal de él, mostraba un rasgo hermoso: perdonaba, sabía perdonar. Dice un refrán que el olvido es humano, pero el perdón es divino. El maestro tenía la facultad, tenía la capacidad de perdonar, no solo de olvidar. Y cuando alguien de los que se habían vuelto contra él pedía regresar a su lado y a su organización, él lo acogía con los brazos abiertos. El cuerpo del maestro Antonio Márquez
López ahora es polvo, pero polvo de estrellas. Y no me estoy refiriendo, no estoy queriendo hacer una frase poética. En realidad, dicen los científicos que nosotros, nuestro cuerpo, está hecho con los mismos materiales de las estrellas. Hay en nuestro cuerpo magnesio, silicio, fósforo, calcio, carbón, para no mencionar más que estos elementos. Pues bien, este hombre maravilloso para mí, este maestro extraordinario de las artes marciales en general y del Karate Do en particular, ha regresado al hogar cósmico. Como él es muy activo y como ya dije, que no desapareció, porque hay otro lema de las artes marciales que dice: los grandes maestros no mueren, solamente desaparecen. Pues nuestro maestro desaparecido físicamente, que es tan activo y que tiene tanto don para organizar, debe de estar organizando allá donde se encuentre al grupo de alumnos que partió antes que nosotros. Les ha de estar dando indicaciones y los está poniendo en este momento a practicar. Tuve un maestro de gratos recuerdos para mí que me decía que cuando nosotros, lo que llamamos fallecemos, y lo que yo denomino cambiamos de mundo, cuando hacemos esto, seguimos nuestra vida normal, seguimos comiendo tortilla, bebiendo agua, conversando con los alumnos, en este caso con los alumnos. Y por eso pienso que nuestro maestro Antonio Márquez está en este momento organizando otra tropa de alumnos y los está organizando muy bien hasta que llegue el momento, a su debido tiempo, para que regrese con nosotros. Esto de que regrese o no regrese es un tema aparte que ya trataremos. Pero voy a despedir a nuestro maestro, hermano espiritual y amigo con un grito de guerra que los antiguos legionarios romanos, aquellos que conquistaron el mundo, pronunciaban antes de entrar en batalla. Sum sum corda, maestro Antonio Márquez, y esto significa arriba corazones.